Hola a todas y a todos, hoy les traigo una reseña sobre este libro llamado La Virgen de los Sicarios, escrito por el colombiano Fernando Vallejo y publicado en 1994 por la editorial Alfaguara. Se sitúa en la década de 1990, posiblemente la década más violenta en la historia de Colombia. Y precisamente la historia ocurre en una de las ciudades que más sufrió esta violencia, Medellín y sus comunas. En esta novela, Fernando nos sitúa en la mente de su protagonista, un hombre mayor, literato, intelectual, que regresa a su ciudad natal luego de haber vivido muchos años en el extranjero. Y él regresa no solamente para recordar su vida anterior, pero también para enamorarse. Y es así como conoce a Alexis, un hombre mucho más joven que él, que además es sicario. Y en esta relación tan dispar en tantos sentidos, formación, estrato, edad y oficio, estos dos hombres logran encontrar el equilibrio perfecto para lograr fluir por las calles de la temida Medellín, tan violenta y llena de robos, asesinatos, atentados y sicarios. La Virgen de los Sicarios es una hipérbole. Es un relato exagerado de lo que fue Medellín en 1990, en el auge del narcotráfico. También da un vistazo a lo que era la política y la idiosincrasia de Colombia en esos momentos. Muestra un poco de la brecha social, la pobreza, la riqueza, el elitismo que existe en una ciudad y también cómo Medellín, por ejemplo, es dividido por barreras geográficas que terminan dividiendo las clases sociales. Me parece que es un cuadro muy bien elaborado que ayuda a describir y comprender una parte de la historia colombiana y además está cargado de críticas y reflexiones muy puntuales que chuzan a esa política colombiana, a esas problemáticas sociales que había en el momento y que reflejan ciertamente una opinión que probablemente no es la opinión del autor, sino la de su personaje principal, lo que lo hace muy interesante. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco sobre el estilo del autor. La verdad es la primera vez que leo a Fernando Vallejo. Este libro llegó a mí casi que por azar, yo no lo estaba buscando, digamos que no estaba interesada en leer nada sobre este autor que ni siquiera conocía en el momento en el que lo leí, pero llegó a mí y me sorprendió bastante porque no sabía cómo era su estilo y a medida que lo fui leyendo me di cuenta de que es sumamente rudo, muy crudo, también es muy descriptivo, muy cruel con sus descripciones, me pareció un autor escalofriante, no sé, su relato puede llegar a ser bastante denso, pero me gustó mucho la forma en que lo hace, además que lo combina con otro elemento que me parece que es su arte y es la melancolía. Me di cuenta de que este es un autor súper melancólico, su alma, prácticamente todo lo que toca lo vuelve poesía, a pesar de que este libro es prosa, uno puede encontrar descripciones sumamente poéticas, melancólicas, nostálgicas, llenas de tristeza, de arrepentimiento, de reflexiones internas. También vale resaltar que este libro es escrito en primera persona. Por lo que tengo entendido, el autor solamente escribe en primera persona, ya que quiere desafiar a ese narrador omnisciente que generalmente encontramos en la mayor parte de la literatura que nos narra en tercera persona. Y es por esta razón que al leer en primera persona nos cargamos mucho más de los sentimientos y los pensamientos del protagonista, que a lo largo de la novela nos va relatando un monólogo interno súper extenso que nos dice lo que él piensa de la vida, lo que él piensa de su relación, de él mismo, de la sociedad, del país, de la política. Mejor dicho, estamos en la mente de este personaje y me parece que este tipo de escritura es una virtud del autor, ya que es un elemento muy específico, no lo había visto en ningún otro autor, en ningún otro tipo de novela, entonces me llamó mucho la atención. Por último, otro aspecto importante de la novela es que tiene tintes autobiográficos súper claros desde el personaje principal, que luego de que avanzamos un poco en la novela nos damos cuenta de que tiene el mismo nombre del autor. Otro aspecto también que comparten ambos es, por ejemplo, la orientación sexual de este personaje, que es homosexual, al igual que quien escribió la novela.
Y por último, pues todo el entorno en el que se desarrolla la novela es el entorno en el que nació y vivió Fernando Vallejo. Inclusive hay una parte de la historia en la que el personaje principal narra dónde nació, el barrio, la casa, dice que le gustaría de hecho morir en esa casa. Y esta misma cita la utiliza el autor en otra entrevista, donde también dice de dónde nació, en qué parte de Medellín, que es la misma del libro, y también menciona que le gustaría morir en Colombia y en su casa, porque dice que es una manera de cerrar su ciclo de vida. La única cosa que podría decir que no comparten del todo el personaje principal y el autor son esas críticas y opiniones tan crudas que podemos ver en esta novela hacia la realidad colombiana, porque a pesar de que este escritor sí es destacado por ser polémico y tener una opinión sumamente crítica contra la iglesia y el gobierno colombiano, no estoy tan segura de que su opinión crítica llegue a los niveles a los que llega esta, porque el personaje principal de esta novela se pasa con su crítica, con sus pensamientos, se vuelve un personaje inclusive detestable debido a su elitismo, a su racismo, a su odio hacia la sociedad, odio hacia las personas. Para él casi que nadie debería existir, para él debería hacerse una limpieza social en la ciudad, en el país. Entonces, bueno, pienso que eso fue parte de la exageración que el autor quiso llevar a cabo en este libro para demostrar ciertas críticas sociales que él quería hacer, pero no pienso que ese es su pensamiento verdadero como escritor y como persona, sino que realmente es el del personaje principal, Fernando. Bueno, y para finalizar, este libro me sorprendió, como les dije, no sabía con qué me iba a encontrar, me gustó bastante, yo me esperaba algo un poco más novelesco, una historia que se desarrollara con un entorno mucho más descriptivo, con muchos más personajes, mucha más interacción entre uno y otro, pero me encontré con algo completamente diferente. Esto, como les decía, es casi que un monólogo, hay muy pocos personajes y como la historia no es narrada en tercera persona, no llegamos a conocer a fondo a los otros personajes. Al único al que llegamos a conocer muy bien a fondo es al personaje principal, que es quien narra toda la historia. Entonces les recomiendo este libro a quienes quieran conocer un poco más de la historia de Colombia, específicamente durante la época de 1990, cuando surgió el narcotráfico, cómo se fueron creando las comunas. Si quieren saber más a fondo sobre lo que es el sicariato, cómo funciona la territorialidad entre las comunas, cómo son estas guerras de barrios, cómo es la cultura paisa, cuál es la influencia de la religión dentro de toda esta narcocultura, porque precisamente este libro se llama así por alguna razón, cuál es la influencia de la religión también en la historia colombiana. Es muy interesante conocer esa época específica de Colombia y eso se logra a través de este libro. Ahora, no les recomiendo este libro a las personas que sean muy sensibles en cuanto a temas elitistas o racistas o temas como la limpieza social, por ejemplo, porque este libro trata eso y al ser narrado en primera persona hace que el lector se sienta mucho más afectado y como directamente implicado en esos hechos, lo que puede llegar a crear ciertas disrupciones y ciertos disgustos por parte del lector, inclusive hacia el autor, al llegar a pensar que esos son los verdaderos pensamientos del autor, cosa que para mí no es así. Entonces, bueno, esta es mi recomendación, espero que les haya gustado mi reseña. Estoy mirando si leo más escritos sobre este autor, ya que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, este libro también tiene una adaptación cinematográfica, por si quieren complementar un poco su lectura, pueden buscarla por internet, ahí está. Y también sería muy interesante que la vieran. Chao, gracias.